Hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista. En esta ocasión vamos a reaccionar sobre un tema que se ha hecho viral en las redes sociales. Muchos hermanos me han pedido a través de mensajes de que qué opino respecto a este acontecimiento. Muchos hermanos me han escrito que reaccione sobre este tema, que cuando lo vi este tema o cuando vi esto que está pasando en las redes sociales, me llené de impacto y quise hacer este video para poder dar mi opinión, claro, basado en la Biblia y el Espíritu de profecía. Y antes de iniciar el tema que vamos a tratar, quiero decirles, hermanos, que el objetivo de este tema no es atacar a nadie, no es criticar a nadie. Lo hacemos de lo más profundo de nuestro corazón porque amamos nuestra iglesia y queremos que nuestros miembros tengan una fe sana, que tengan una fe pura, como dice la palabra de Dios. Así que en esta ocasión quiero que quitemos todo prejuicio de nuestra mente, que nos podamos espaciar en el tema, que no miremos al hombre, sino que miremos la verdad y la podamos ver a través del filtro de la palabra de Dios. ¿De qué se trata el tema? Es interesante que hace unos días, aproximadamente 4 días o 5 días, en Colombia hubo un acontecimiento donde se reunieron los influencers, así se le conoce, los influencers, dicen las redes sociales, donde se reunieron en Colombia para, iba a haber un boxeo, y se hizo presente más de 20,000 personas, la mayoría eran jóvenes. Lo que me llamó la atención, hermanos, es ver a un hermano adventista. Yo no conozco a este hermano, pero según veo, es un influencer, le llaman. Saben, hermanos, que hoy a todo el mundo le llaman influencer. ¿Cómo se ponen a creer, hermanos, que alguien de que dice algún chiste o hace alguna payasada me va a influenciar a mí? Eso es tener una mente débil. No podemos dejar influenciarnos por cualquier persona sin estudio, sin preparación académica, que se ponga detrás de una pantalla o de un celular a decir incoherencias, hermanos. Hoy a todo el mundo le llaman influencer. ¿De qué trabaja usted? Soy influencer. Tremendo. Pero dejemos eso a un lado. Me llamó la atención que a este estadio había llegado un hermano adventista. Por eso es el tema, hermanos. El tema no es el ámbito secular, el tema es en el ámbito cristiano. Ahora, lo que me llamó la atención, hermanos, es de que un hermano adventista se había hecho presente para predicar supuestamente el evangelio a los jóvenes, pero me llamó la atención que después de predicar supuestamente a los jóvenes, era el mismo hermano que iba a ponerse los guantes e iba a boxear. ¡Ay, eso no es de Dios! ¡Sean serios! Es un siervo de verdad. ¿Qué? ¿Un siervo? Esa marica tiene una palanca, papi, una cosa de lo. ¡Míralo! ¡Míralo! Dios. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y diga, no tengo en ellos contentamiento. Como jóvenes, como niños, como adultos, acordémonos siempre de Dios, en las buenas y en las malas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué triste es llegar a una vejez sin Amén. Dios. Qué bonito es decir, viví toda mi vida glorificando a Dios. Y ahora para orar he invitado al pastor de la iglesia adventista de jóvenes a nivel Colombia y él va a hacer la oración. Leonel Preciado. No para, 1, 2, pero cuidado que Cristo Rata no quiere dejarse. Esto va a ser un intercambio de golpes durante 3 minutos. Te lo aseguro al 100%. JH siempre con la guardia arriba. ¿Qué Cuidado que ofensiva JH la va a tiene mucha energía. ponete un golpe. Golpea y golpea. Cristo Rata devuelve. Lo que también me impactó es de que también se hizo presente un pastor adventista supuestamente a orar por los jóvenes. También me impactó de que muchos comentarios alababan y apoyaban esto, de que esto era bueno porque lo que busca Cristo es que salvemos a los pecadores, no importa dónde estemos, lo importante es que oremos por los jóvenes. Y la mayoría de comentarios eran comentarios positivos, eran pocos los comentarios negativos. Así que antes de exponer este tema que vamos a hablar en esta ocasión, quise ver
ambas partes y hoy voy a dar mi opinión basado en la Biblia y el Espíritu Profecía. Yo sé que este canal lo siguen hermanos que no son adventistas, pero en esta ocasión, hermanos, voy a predicar para adventistas en primer lugar y por ende, por lógica se entiende que también lo van a ver personas que no son adventistas. Así que la verdad va a alcanzar a ambos grupos. Ahora, lo que me llamó la atención, hermanos, es lo siguiente. La pregunta que me hicieron los hermanos. Hermano Rafael, ¿qué opina respecto a la asistencia de un pastor adventista a un evento de estos para orar? La mayoría de comentarios decían y escribían, esto es evangelizar, esto es predicar el evangelio. Cristo se reunía con pecadores y publicanos y rameras, y ponían ese tipo de ejemplos de que no hay problema si nosotros vamos a una discoteca, a un bar, a un estadio como este donde iba a haber una pelea de boxeo. Lo importante, decían los comentarios, es ir a orar por los pecadores. Bien lindo, hermanos, bien lindo. Ahora, pero recordemos, hermanos, que hoy más que nunca necesitamos discernimiento. Oremos, hermanos, para que Dios nos dé discernimiento. Recordemos de que el rey Salomón no pidió dinero, pidió sabiduría para gobernar el pueblo. Y eso es lo que nos hace falta. Aceptémoslo. Somos ingenuos. No pedimos sabiduría a Dios. Y como no hay sabiduría, no tenemos discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es la capacidad para poder hacer distinción entre lo que es correcto y lo que es casi correcto. Noten, no estoy diciendo que discernimiento es hacer diferencia entre lo correcto y lo que no es correcto. Dije, y de paso, esta es una frase de un famoso predicador bautista. El discernimiento no es la capacidad de hacer distinción entre lo correcto y lo incorrecto. Al contrario, el discernimiento es la capacidad para hacer distinción entre lo correcto y lo que es casi correcto. Noten que en el plan de salvación, en el Evangelio, no hay medias verdades. ¿Es todo verdad o es todo error? Pero no existen medias verdades. Ahora, quiero que leemos en primer lugar de la presencia del pastor en esta reunión de boxeo. Lo que me llamó la atención, hermanos, no es la oración. Lo que me llamó la atención, hermanos, es la falta de prudencia. Una característica primordial de un líder, de un predicador, de un maestro, de alguien que enseña, de alguien que dirige la iglesia, tenemos que cuidarnos mucho para no ser piedra de tropiezo, dijo Pablo, para ni gentiles ni judíos. Cualquiera que haya sido la intención de este líder, porque no podemos juzgar la intención del corazón porque solamente Dios la conoce, pero sí podemos juzgar las acciones. Hay algo que tenemos que tener los líderes y es ser prudentes. La prudencia. Necesitamos tener prudencia. La prudencia es saber actuar de la forma correcta en el lugar correcto. Ahora, quise traer la definición del RAE. ¿Qué es una persona prudente según el RAE, Real Academia Española? Dice así: prudencia, templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. En el cristianismo, noten, un diccionario mundano está explicando dónde se debe usar la prudencia. Dice así, en la tercera definición: en el cristianismo, una de las 4 virtudes cardinales, no secundarias, cardinales, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno y lo malo para seguir o huir de ello, se llama prudencia. Quiero que repitamos todos juntos, ahí donde esté usted: yo necesito prudencia. Señor, necesitamos prudencia. Danos prudencia como la que tenía Salomón. Dios quiere que seamos hijos prudentes. Ahora, desde mi perspectiva, lo que le faltó a este líder es prudencia.
aunque hayan sido buenas intenciones, orar por los jóvenes, eso hay que aplaudirlo. Ser una persona de oración para orar por nuestros jóvenes. Necesitamos orar por los mandatarios, dice Pablo. Necesitamos orar por los mundanos. Claro que esa es la misión de la iglesia, orar. Pero hay que ser prudente. No podemos dejarnos ir sin prudencia. ¿Sabe, hermanos? Yo siempre pongo el ejemplo del pescador. El pescador, los que son expertos en pescar, por ejemplo, yo no soy experto en pescar, yo no sé cómo pescar un pescado, pero los que saben pescar, saben cómo tirar la atarraya, que así se le llama la red, saben dónde tirarla y cuándo tirarla. O sea, los pescadores son prudentes, los pescadores son inteligentes porque lo que buscan es no alborotar el panal, sino lo que buscan es pescar pescado. Cristo dijo, los haré pescadores de hombres. Y para pescar necesitamos sabiduría, inteligencia. Para mí, desde mi perspectiva, según lo que he estudiado, lo que pasó allí es una burla que le hicieron los demonios a Cristo. Ahí el diablo se burló de Cristo. Me llamó la atención los comentarios y los ejemplos que la gente ponía. La mayoría eran adventistas que defendían esto. La mayoría de comentarios positivos eran de adventistas. Esto me preocupó. Me llamó la atención el ejemplo que ponían de que Cristo se juntaba con los pecadores y los publicanos para predicarle. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Claro que Cristo se juntaba con los publicanos y los pecadores, porque lo que buscaba es salvarlo. Y esto es una gran verdad, hermanos. La salvación es para todos, para publicanos, para rameras, para estos jóvenes que se hicieron presentes en este estadio para ver este boxeo. Pero tengamos cuidado con las comparaciones, cómo las vamos a hacer. Yo siempre le he dicho, hermanos, hay una famosa frase: no trates de acomodar la Biblia a tu vida. Debes de acomodar tu vida a la Biblia. Muchas personas usan la Biblia para justificar sus malas acciones. Es tan cierto que Cristo se juntaba con los publicanos y los pecadores, pero no era para practicar lo mismo que ellos practicaban. Cristo se juntaba para ganarlos para el reino de los cielos, no para practicar lo mismo que ellos practicaban. Vamos a ver de que este hermano que supuestamente llegó a predicarles el evangelio a los jóvenes, después se puso a boxear. Esto es incoherente. Yo no sé cómo los hermanos adventistas que supuestamente estudian van a decirle esto, amén. ¿Cómo podemos mezclar el evangelio con el boxeo? ¿Desde cuándo existe boxeo cristiano? Y vuelvo a repetirlo. La comparación entre Cristo y este evento está fuera de contexto. Cristo se juntaba con los pecadores y publicanos y rameras para predicarles el evangelio. No practicaba lo mismo que ellos practicaban para supuestamente alcanzarlos. Son dos cosas bien diferentes. Y en efecto, Cristo es una persona prudente por excelencia. En Cristo están todos los valores y atributos divinos. En Cristo están todos los valores y la modestia cristiana. En Cristo está la excelencia de la sabiduría. Cristo era prudente. Inclusive cuando muchas veces Cristo cuando hacía milagros dijo, no le digan a nadie lo que ha pasado, porque no había llegado la hora donde Él debía manifestarse como el Mesías. Iba a venir la hora donde todo el mundo tenía que saber que Él era el Mesías. Pero al principio decía, no le digas a nadie lo que has visto. Cuando Cristo sanaba a un paralítico, a un ciego, eso se llamaba prudencia, porque había un momento indicado para poder manifestarse Él como el Hijo de Dios. Lo que pasó en este acontecimiento es falta de prudencia. Cuando vi este acontecimiento, hermanos, me llené de tristeza,
No tanto por lo que pasó, sino por los miles de adventistas que no tienen discernimiento. Y les di al principio, estas palabras las digo con amor, porque los amo, amo a mi iglesia. Y sabe, hermanos, que cuando veo estas cosas, me hierve el pecho para poder hablar y poder decir lo que la Biblia dice. Hermanos, cuando vi esta cosa, cuando vi este acontecimiento, se me vino a la mente lo que dice Pablo, hablando de prudencia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este versículo nos habla de ser prudente. Ahora, ¿qué trata de decir Pablo con estas palabras? Ahora, ¿qué trata de decir Pablo cuando dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene? Todo me es lícito, pero no todo edifica. El comentario bíblico adventista, noten lo que comenta. Dice así, aunque el cristiano tiene derecho a hacer legalmente cualquier cosa que no vaya en contra de la voluntad de Dios, hay veces cuando no es conveniente hacer ciertas cosas. Hermanos, ¿están escuchando? Se lo vuelvo a leer. Me impactó en gran manera lo que dice el comentario bíblico adventista de las palabras de Pablo. Aunque el cristiano tiene derecho a hacer legalmente cualquier cosa que no vaya en contra de la voluntad de Dios, porque lo que hicieron ahí es bueno. El pastor llegó a orar y el hermano supuestamente leyó un versículo bíblico. Eso es bueno. No estamos criticando la predicación. Eso es bueno. Pero noten cómo dice el comentario. Hay veces cuando no es conveniente hacer ciertas cosas, ni serviría para atraer o unir en la creencia de la verdad a otros que pudieran estar observando y compartiendo el cristianismo. Noten, nos observan, seamos prudentes. Y sigue diciendo el comentario, el creyente debe de meditar en cómo comportarse de modo que ayude a otros en sus esfuerzos a vivir correctamente. Si su comportamiento lícito coloca una piedra de tropiezo en el camino de otro, entonces debe abstenerse de una práctica que confunda a su hermano. Hermanos, cuando leí este comentario me llené de escalofrío. Muchas veces podemos hacer cosas buenas, pero por no ser prudentes en eso lícito que hacemos, somos piedra de tropiezo para la doctrina, para la iglesia y para los mundanos que nos observan. Hermanos, seamos prudentes, porque en lugar de salvar a otros, vamos a ser piedra de tropiezo. Dice el comentario bíblico adventista, no lo digo yo. Ahora, analicemos el método de Cristo. Como dijimos, es cierto que Cristo se reunía mayormente con los publicanos, las rameras y los paganos, podemos decir así. Inclusive Cristo buscaba a esa gente. Cristo dijo que al reino de los cielos van adelante los publicanos y las rameras, porque los fariseos eran llenos de egoísmo. Rechazaban el evangelio. Así Cristo se iba a esa gente que estaba desahuciada de la sociedad y esa gente lo seguía. Pero Cristo nunca practicó lo que los publicanos practicaban ni lo que las rameras practicaban. Recordemos, sigamos el método de Cristo. Y si vamos a citar un ejemplo, citémoslo correctamente y no lo apliquemos mal. Porque lo que pasó en este ring está a miles de kilómetros de distancia de la obra misionera que nuestro maestro hacía. Tengamos cuidado, hermanos, porque el diablo cita erróneamente las Escrituras. Ahora, ¿cuál era el método de Cristo? La obra misionera, el método de Cristo ese era andar en las casas y en las calles predicando el evangelio. Noten cómo dice esta cita, Consejo sobre régimen alimenticio, página 555, párrafo 2, hablando del método de Cristo. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Solo. Noten, no dice otro. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Ahora, ¿cuál era el método de Cristo? El Salvador trataba con los hombres
como quien deseaba hacerles bien. Noten. No es que Cristo boxeaba con los impíos después de que les predicaba. El Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Pregunto, en un ring donde están boxeando, después de pegarle manadas y cachetadas y trompadas a otro, y después de estar gritando en euforia, ¿esa gente va a seguir a Cristo después? Seamos, el evangelio, hermano, no es un evangelio sensacionalista, es un evangelio que apela al intelecto. Hermanos, recordemos de que somos pescadores. Somos pescadores, no peces. Si nos metemos al agua, es para sacar los peces y pescarlos, no para nadar con ellos. Repito, a ver si pueden entender lo que trato de enseñar. Recordemos de que somos pescadores, no peces. Si nos metemos al agua, va a ser para sacar los peces, no para nadar con ellos. ¿Entienden lo que quiere decir? Expliquemos de una forma más profunda este tema en las palabras de Pablo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 6. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 6. Vamos a ver cómo hacía Pablo para ganar alma. Vamos a ver qué método usaba Pablo para ganar a personas a Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 6 dice Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea que la predicación de Pablo era con el poder del Espíritu Santo. No era con sabiduría humana, era con demostración del Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver cuál era el método de Pablo. 1 Corintios capítulo 9, versículos 18 al 21. Recordemos, tenemos que ser prudentes, sabios. 1 Corintios capítulo 9, versículos 18 al 21. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, noten, predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Esto tiene una explicación, pero por falta de tiempo no puedo dar una explicación profunda de estas palabras, porque quiero que entendamos el método de Pablo. Como sujeto a la ley para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, aquí están los gentiles. Como que si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea que Pablo, en otras palabras, cuando se juntaba con un público que estaba con la ley, o sea, los judíos, se comportaba como judíos para ganarlos para Cristo. Cuando estaba con los gentiles, aparentaba que no tenía ley para ganar a los gentiles. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí Pablo está hablando de débiles en el sentido de la comprensión del Evangelio, no en sus prácticas. O sea, Pablo se adaptaba a los débiles, ¿en qué sentido? En la comprensión diminuta o débil que tenían del Evangelio. Y cuando trataba con judíos, con fariseos, con maestros de la ley,
eran más maduros en la fe, Pablo se adaptaba a la madurez y al conocimiento que tenían los fariseos. Ambos grupos, Pablo los alcanzaba. O sea, la expresión, repito, débiles, me hice débil con los débiles, es en el sentido de la comprensión del evangelio, no en sus prácticas. No es que Pablo practicaba lo mismo que practicaban los gentiles. Por ejemplo, un ejemplo. Si alguien es borracho, no es que Pablo decía, voy a tomar con el borracho para que el borracho lo pueda ganar después a Cristo. No es que Pablo practicaba lo mismo que practicaba el borracho. No es que Pablo practicaba lo mismo que practicaba una ramera para ganarlo a Cristo. La expresión débil con los débiles es en el tema de la comprensión del evangelio. No es practicar lo mismo que practicaban los impíos o los judíos. Es importante, hermanos, que entendamos esto, porque muchas veces ya me han sacado estos versos de Pablo para decir de que uno puede, si alguien está fumando droga y le queremos evangelizar, hay que ponerlos a fumar droga con la persona. Esa es incoherencia y mala interpretación de las palabras de Pablo. Me hice débil con los débiles y me hice fuerte con los fuertes se refiere a la comprensión con respecto al evangelio. Los judíos tenían una comprensión más amplia de la ley, mientras que los gentiles tenían una comprensión del evangelio más diminuta. Y Pablo, por eso es que Dios eligió a Pablo, porque Pablo era mitad judío y mitad romano. Pablo era de la tribu de Benjamín, pero Pablo tenía ciudadanía romana, alcanzaba a ambos grupos. Por eso es que Pablo se le llama el apóstol de los gentiles, porque predicaba a judíos y le predicaba también a gentiles. Esto lo corrobora el comentario bíblico adventista. Noten, estoy explicando todo este detalle para que pueda quedar claro que lo que hubo aquí en este ring o en este acontecimiento, hubo una mezcla de fuego extraño entre lo santo y lo profano, por falta de discernimiento, por falta de prudencia. Comentario bíblico adventista comenta sobre las palabras de Pablo. ¿Qué significan? Pablo no se comportaba deliberadamente en una forma que despertara sus prejuicios y confundiera su limitada comprensión de la verdad, o sea, sobre los gentiles. No los escandalizaba Pablo, no adaptándose a sus costumbres o el vestido. Noten lo que dice. Pablo no se adaptaba a sus costumbres ni tampoco a su vestido o alimento. Y aún en sus servicios religiosos no se adaptaba a ellos. Tenía cautela, Pablo sí, tenía prudencia sí, pero Pablo, al serse débiles con los débiles y fuerte con los fuertes, no es que se adaptaba, aquí dice, a sus costumbres, ni tampoco a sus vestidos, ni tampoco a su alimentación de los gentiles, ni tampoco a sus prácticas religiosas. Pablo era prudente para no causar piedra de tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Pablo, hermanos, tenía prudencia. Claro, era un gran hombre sabio, Pablo. Era un rabino, era un maestro de la ley. El profesor de Pablo fue Gamaliel, uno de los mejores rabinos de Jerusalén, respetado. O sea, hermanos, yo puedo tener toda la Biblia en la mente y ser imprudente. Saben de que el diablo tiene toda la Biblia en la mente, pero es imprudente. Se mete donde no le invitan, mete la pata para hacer tropiezo para otro. Cristo es prudente, hacía las cosas con prudencia y con sabiduría en el momento indicado. La prudencia tiene que ver actuar de la forma correcta y en el lugar correcto y con la palabra correcta. Ser prudente. Saben de que yo he aprendido mucho. En el tiempo que tengo estar en la iglesia adventista, he aprendido mucho. Tengo muchos defectos y sé que Dios me va a ayudar a poder imitarlo a Él. Reconozco, hermano, que si me separo de Cristo, nunca voy a cambiar mis defectos. He aprendido mucho. He aprendido de muchas experiencias en esta vida. He aprendido a ser prudente, he aprendido a ser sabio. No se trata solamente de decir la verdad, se trata de decirla en el momento indicado. El diablo es un imprudente y no tenemos que imitarlo. Ahora, vamos a ver algo interesante. La predicación del evangelio con el boxeo no armoniza.
Si usted es adventista y practica algún deporte de esto, ya sea boxeo o karate o fútbol americano o fútbol, quiero decirles, hermanos, que esos deportes son deportes donde se exalta el ego y el orgullo. El espíritu de profecía condena los deportes brutales. El espíritu de profecía no está diciendo que el deporte sea malo. No me vayan a malinterpretar, ni vayan a malinterpretar a la mensajera del Señor. Hermanos, como cristianos debemos de hacer deporte y de paso, el ejercicio es uno de los 8 remedios naturales que dice el espíritu de profecía. Pero ella dice que hay deportes que son brutales, donde se exalta el ego y el orgullo. Deportes donde tenemos que competir y dañar a nuestro prójimo. ¿Cómo es posible que una iglesia o los líderes digan de que este es un método genuino para predicar el evangelio? ¿Cómo es posible que un líder diga que este es un método moderno, supuestamente entre comillas, de predicar el evangelio? Que leo un versículo bíblico y después me voy a poner los guantes para noquear a mi prójimo y sacarle sangre de la boca o quebrarle los dientes y después decir, hermano, oro por ti. Eso es satánico, hermanos, satánico. Les voy a explicar por qué. Y antes de leer una cita de la Biblia y una cita del Espíritu de Profecía, voy a dar mi testimonio. Saben, hermanos, los que me conocen saben de dónde vengo. Saben de que yo por 3 años practiqué un deporte que se llama taekwondo. A mí me gusta mucho el deporte, pero lo que más me gusta es el taekwondo, o sea, karate. El taekwondo es un arte marcial coreano. Practiqué 3 años taekwondo. Soy cinturón azul. Aún tengo en mi casa, yo creo que ese uniforme de taekwondo, tengo allí guardado ese uniforme. Y de paso, hermanos, yo en este deporte estaba tan obsesionado con este deporte que quería llegar hasta alto con este deporte. Estaba obsesionado. Quería ser cinturón negro, quería tener el segundo down, quería ser el tercer down, Estaba obsesionado con el taekwondo. Cuando uno está obsesionado, hermano, no importa que le saquen sangre, no importa que lo quiebren. Está obsesionado. Saben de que una vez luchando con 2 oponentes en una clase de taekwondo, me quebré esta mano. Yo tengo aquí recuerdos del taekwondo. Yo tengo un hueso de acá, me quebré. Terrible, hermano. Anduve como 3 meses con yeso y me picaba y todo eso. Pero después de que me lo quitaron, seguí practicando el taekwondo porque yo estaba obsesionado. Yo no conocía el evangelio, yo no conocía el mensaje adventista. Cuando vine a conocer el mensaje adventista, que es una larga historia, hermanos, tardaría toda la noche y el día siguiente hablando de mi testimonio, cómo Cristo me rescató de las tinieblas a la luz admirable. Es interesante, hermano, que cuando conocí el mensaje adventista, algo me decía, Rafael, esto que haces no está en armonía con la palabra de Dios. Porque a mí, hermano, cuando uno está combatiendo con alguien, lo que busca es noquear a la otra persona, noquearla. Ahí se olvida la Biblia, uno se olvida del amor al prójimo. O sea, cuando uno golpea a otra persona, está atentando contra el mandamiento y el principio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los deportes brutales, ¿saben, hermano, que algunas veces yo me siento tentado a poder ir, me dan ganas de volver a ir y yo digo, no, solamente lo voy a hacer por deporte, no, hermano, pero aunque no quiera uno, lo van a poner a pelear allí en la escuela de taekwondo. Entonces yo lo que hice mejor, hermanos, ¿qué es lo que hago hoy? Si quiero hacer ejercicio, en la casa he hecho unas pesas artesanales y me pongo a levantar pesas allí. Me pongo a levantar pesas, o sea, busco mi propia forma de poder hacer ejercicio. Y de paso, cuando vengo a predicar con mi bicicleta, es un gran ejercicio que hago también. Yo sé que el ejercicio es bueno, pero tuve que dejar el taekwondo porque descubrí que es un deporte que lo condena el espíritu de profecía y lo condena la Biblia en principio. El boxeo es un deporte sangriento, brutal, que atenta contra la ley de Dios. ¿Cómo es posible que yo voy a decir que este es el método de Cristo?
Estos hermanos que dicen eso, les hace falta estudio bíblico. Yo los invito a estos hermanos que lean la Biblia, lean el Espíritu de Profecía. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 14 dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Cualquier deporte brutal que tenga que ver con competencia, pegarle a otro, noquear a otro, sacarle sangre a otro, es un deporte que no debemos de practicarlo porque estamos atentando contra nuestro prójimo. Dice Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, lo que pasó acá en este acontecimiento. Ahí se exaltó la carne. A mí no me vengan con ese cuento chino que ahí se predica el evangelio. Inclusive ahí se exaltó a Satanás. El diablo se burló de Cristo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía sobre el tema de los deportes brutales, y se incluye aquí el boxeo. Es un deporte, yo le llamo un deporte diabólico, un deporte satánico. Noten esta poderosa cita de Elena de White, como dice sobre los deportes brutales, entre ellos el boxeo y el fútbol americano. Educación, página 98, y también está en la página 210, párrafo 3. Algunas de las diversiones más populares, como el fútbol americano y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Tienen las mismas características que tenían los juegos de la antigua Roma: el amor al dominio, el orgullo por la mera fuerza bruta, el temerario desprecio manifestado hacia la vida. Están ejerciendo sobre los jóvenes una influencia desmoralizadora que espanta. Entonces, hermanos, claramente se ve que lo que hubo acá fue una mezcla de lo santo con lo profano. Ahora, lo que también me llamó la atención es de que muchos hermanos adventistas se darán guiar por una supuesta información falsa de que supuestamente al hermano lo habían disciplinado en la iglesia o lo habían excluido de la iglesia por supuestamente hacer esto. Pero resulta, hermanos, que salió un comunicado oficial de la misión, aquí dice colombiana, de la iglesia adventista, aclarando que esa era una información falsa y que el hermano que fue a boxear y a supuestamente ganar almas para Cristo no había sido disciplinado, que era una información falsa que circulaba en el internet. Pero lo que me llamó la atención fue el comunicado cuando lo leí, y lo digo con respeto, sin ofender, mal redactado y que causa confusión. El 23 de octubre del 2025 salió este comunicado aclarando que el hermano no ha sido disciplinado, que es un miembro de la iglesia y que esa información que circula en el internet es información falsa. Pero el tercer punto me impactó lo que decía el comunicado. El inciso 3 dice: reafirmamos que nuestra misión es orientar, no excluir. Dice también acompañar, no señalar. Cada creyente es llamado a reflejar su fe. ¿Cómo? Su fe, de acuerdo con sus convicciones personales, siempre en un espíritu de amor y testimonio cristiano. Esto, hermano, se presta a confusión porque de entender que cada quien puede hacer lo que le da la gana en la iglesia y la iglesia no puede disciplinar a nadie ni tampoco puede excluirlo. Aquí dice, esto es peligroso porque aquí está abriendo las puertas para que no exista orden y disciplina en la iglesia. Esto es pura disidencia. Pero noten que esto me llamó la atención y me impactó. ¿Cómo es posible que cada quien puede hacer lo que le da la gana en la iglesia? Porque yo no sé si eso quisieron dar a entender, pero el inciso 3 es ambiguo. Hermanos,
La iglesia adventista es una iglesia de orden y disciplina. Dice el Espíritu Profecía que los que no respetan el orden y la disciplina de la iglesia no están aptos para ir al cielo, porque los que no respetan el orden de acá tampoco van a sentirse bien respetar el orden y la disciplina del cielo. Nunca serán admitidos. Hermanos, tengamos cuidado porque este es un tipo de disidencia. Quise hacer esta reacción porque esta reacción es pública, porque esto que pasó es público. Cuando las cosas son privadas, se trata de una forma privada, pero como esto se salió del control, esto es tremendo, hermanos. La gente está celebrando pensando que la iglesia adventista hoy permite eso. Hermanos, tengamos cuidado. Quise hacer esta aclaración y esta reacción no para criticar a nadie ni para atacar a nadie, sino para que veamos de que Dios quiere que tengamos una fe pura sin mezclar lo santo con lo profano. Y esta era una ley para los levitas, sacerdotes, líderes del pueblo. La ley primordial para los levitas, que hoy serían los líderes, es que deben de enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Hay de aquel líder que esté extraviando al pueblo por senderos erróneos. Y termino con esta cita, Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Esto está hablando de los sacerdotes levitas, líderes del pueblo. Hoy somos los ancianos, somos los ministros, los teólogos, cualquiera que tenga una responsabilidad en la iglesia es un líder, sacerdote espiritual. Y por lo tanto, esta amonestación es para nosotros. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hermanos, pidámosle a Dios para que Dios nos dé prudencia y discernimiento para poder hacer las cosas de la mejor manera, porque recordemos de que somos pescadores, no pesen. Si nos metemos al agua, si nos mojamos, va a ser para sacar los peces, no para nadar con ellos, porque nosotros somos pescadores, no peces. Dios te bendiga, hermano. Espero que esta información haya sido para edificación. No buscamos división, lo que buscamos es que nuestra iglesia no cometa estos errores. Lo que buscamos es que nuestros líderes no cometan estos errores. Como seres humanos nos podemos equivocar. Claro, somos seres humanos y está permitido que nos equivoquemos, pero es de valientes enmendar el error y decir, yo me he equivocado. Yo he tenido muchas veces que subirme al púlpito de pedirle disculpas a la iglesia. Esto no lo saben ustedes, pero yo ya he hecho eso en los púlpitos de la iglesia adventista. He pedido perdón y disculpas a mi iglesia y decir, Señor, yo me equivoqué. Hermanos, yo me equivoqué. Discúlpenme y perdónenme. Somos seres humanos. El problema está de que muchos por el egoísmo y el orgullo no quieren aceptar sus errores. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.